Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los presentes su asistencia a esta sesión de los lunes del Ateneo, en la que se repartir una de las conferencias programadas por su Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En esta ocasión, el tema es un Museo Nacional de Ciencias no século XXI, y el conferenciante, Ramón Núñez Centella, que es actualmente, desde febrero del 2008, el director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Voy a indicar brevemente algunos aspectos de su trayectoria profesional que justifican su presencia hoy aquí para hablar sobre este tema. Ramón se dedicó durante muchos años a la enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos, pasando luego a dirigir el Servicio Municipal de Educación en La Coruña. Diseñó la Casa de las Ciencias, la Casa del Hombre y la Casa de los Peces en esa ciudad, y dirigió los museos científicos portugueses durante casi 25 años. Participó también en el diseño museológico de centros como el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia y el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Redactó el Plan Museológico del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y puso en marcha su sede en La Coruña, inaugurada en mayo de este año. Es director y autor del guión de decenas de exposiciones y programas de planetario. Escribió centenares de artículos de divulgación científica. Es colaborador habitual en diversos medios de comunicación, como la revista Muy Interesante, y autor de libros como Nombres comunes, visiones propias, Un científico en la cocina y Esta es mi gente, así como del libro de texto Ciencias para el mundo contemporáneo de Oxford University Press. Ha sido o es colaborador de las universidades de Salamanca, Pompeu Fabra y de La Coruña. Fue Premio Nacional de Periodismo Científico. Buena parte de estas contribuciones en el terreno de la enseñanza de las ciencias, la museología y la divulgación, a las que me acabo de referir, me gustaría destacar especialmente, Ramón, algo que para mí es muy importante porque afecta al individuo que subyace, afecta a su calidad humana. Me refiero en este caso a su carácter comprometido con la sociedad, algo que va más allá de la responsabilidad que implica cualquier profesión. Y aporto datos en ese sentido. Mientras fue director de la Casa de las Ciencias, impulsó muchas actividades para integrarla en la sociedad coruñesa. Puso teléfonos gratuitos de información durante las 24 horas ante hechos de envergadura como el cometa Halley, o bien organizó cursos con préstamos de libros, por ejemplo, para impulsar las actividades de campo de todo. Finalmente, para terminar, y para satisfacer posiblemente la curiosidad de alguno de los presentes, quiero citar textualmente lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua al referirse al término museología, que cité en 2 o 3 ocasiones. Y leo textualmente: ciencia que trata de los museos, su historia, su influencia en la sociedad, recalco esto lo acabo de decir, las técnicas de conservación y catalogación. Nada más. Bueno, bienvenido a la reunión. Muchas gracias. Bueno, me da gusto que a uno lo presenten con cariño, porque así se encuentra más calentito, más cómodo. Pero bueno, mirándoos a todos los rostros y los ojos, pues ya me bastaba. Vamos a charlar durante casi una hora, para dejar un rato para que pueda haber un coloquio, sobre lo que dice el título de la conferencia. En la presentación se ha dicho que en el pasado mes de mayo, el 4 de mayo exactamente, se inauguró el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España y lo hicieron los príncipes de Asturias en Coruña. ¿Qué es esto? Los primeros museos de ciencia y tecnología
realmente tales empezaron a surgir en el XIX, en algunos casos como consecuencia de una exposición internacional. Aquellas exposiciones internacionales que surgían para enseñar las últimas novedades de la industria, pues después el edificio o parte de los contenidos cuajaron en forma de museos nacionales. Así nació el Science Museum de Londres, y en el siglo XX, a comienzos del XX, se pusieron ya las bases del que actualmente sigue siendo el museo de ciencia y tecnología más importante de Europa, que es el Deutsches Museum, que está en Múnich, y aunque luego pasó, como es normal, por distintas vicisitudes y no se abrió definitivamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Italia también tiene un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Milán, es decir, que más o menos los países de nuestro entorno, todos, incluso Portugal, tenían un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero en España no existía hasta que se creó por Real Decreto en 1980. No sé si todos sabréis que el título de Museo Nacional no lo puede tener cualquier museo, sino que está legislado, que serán museos nacionales aquellos museos que por la importancia de sus colecciones o la trascendencia de sus fines sean así declarados por decreto ley. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se crea entonces en 1980 administrativamente y de modo provisional se le asigna no se crea una sede como tal, pero se le asigna un espacio en la antigua estación de Delicias en Madrid. Tanto la estación Príncipe Pío de Madrid, que era la del norte, donde íbamos nosotros, los que veníamos de aquí, como la estación de Delicias habían sido ya declaradas fuera de uso por Renfe y entonces se estaba buscando utilidad para ellas y entonces se pensó que en Delicias se podría llegar a montar el Museo del Ferrocarril y entonces se le asignaron unos espacios al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que durante bastante tiempo lo único que tenía era un director y luego pues 2 o 3 funcionarios. Lo que sí empezó entonces en el 80 fue, como consecuencia de su creación administrativa, el que distintas instituciones empezaron a donar o a depositar los fondos que tenían de patrimonio histórico en ciencia y tecnología al museo. Entonces, por ejemplo, allí terminó lo que es la colección más importante científica que había en España, que era el Instituto Cisneros de Madrid, un instituto de larga tradición que regentaron los jesuitas durante 2 siglos y que era el instituto en donde se educaban los hijos de los reyes y la alta burguesía española y donde clase ilustres profesores, que tenía por otra parte también a su servicio los constructores de instrumentos que tenían los mejores de España, por supuesto, y en algunos casos de Europa. La colección del museo en aparatos de laboratorio de física es francamente de primer nivel. También se comenzaron a hacer donaciones o depósitos al Museo Nacional de colecciones de centros universitarios, por ejemplo, toda la colección de la Facultad de Física de la Complutense de Madrid está depositada en el museo, es decir, y después empezaron a hacerse donaciones de empresas que cerraban o de particulares que buscaban en el museo el lugar
que consideraban digno para alguna cosa pues que ya no querían seguir teniendo en casa, o que pensaban que lo mejor que puedes hacer con una cosa así es convertirla en patrimonio nacional y que esté depositada pues en la institución que tiene el Estado pues destinada a esos fines. El caso es que empezaron a llenarse pues, los almacenes con una colección irregular de piezas, porque ciertamente ni había personal con criterio para diseñar una política de colecciones, ni tampoco pues, eran los momentos de estar haciendo diferencias ni poniendo pegas a aquellas cosas que se aceptaban. Pero bueno, había un conjunto, os digo, de, no sé, unas 200 piezas de importancia histórica y después muchas otras curiosas y de una importancia relativa. En total, en estos momentos la colección del museo pues, se estima en unas 17.000 piezas, que obviamente están en su inmensa mayoría en almacenes y sin restaurar todavía, pues claro, la gente de la zona como las tiene. Y bueno, digamos que esto es lo que estaba. Desde el principio se intentó buscar una sede digna para el museo, pero porque la estación de Delicias, aunque allí se colocó la estación, el Museo del Ferrocarril en Delicias, y ya se colocaron pues, unas cuantas locomotoras de distintos tipos y vagones de distintos tipos, y se habilitaron unas salas para maquetas y para otros elementos relacionados con el ferrocarril. El Museo de Ciencia y Tecnología seguía sin hacer eclosión. El caso es que se buscaba una ubicación para él, dado que pues, en Madrid pues, parecía que no era posible, es decir, no había salida. De hecho, hubo algún anteproyecto para llevarse el Museo Nacional a Sevilla, a la isla de la Cartuja, en el 92, cuando se cerró la Expo de Sevilla. En concreto, el boceto era llevarlo a lo que había sido el Pabellón de los Descubrimientos. Después hubo otra idea para llevarlo a Valladolid, a lo que ahora es el Museo de la Ciencia de Valladolid, pero tampoco aquello cuajó. En el año 2004 hubo también un anteproyecto para llevar el museo a Valencia, en concreto a ocupar una de las plantas del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, que, bueno, para los que lo conozcáis, pues tiene unas plantas de 6.000 metros cuadrados cada planta, o sea que allí había espacio más que suficiente. Y aquello probablemente hubiera cuajado si en el 2004 hubiera repetido el gobierno que estaba, porque entonces Eduardo Zaplana pues, tenía mucha influencia y era él el principal artífice para que se fuera el museo a Valencia. El caso es que bueno, no fue así, y al cambiar el gobierno, entonces el que era entonces presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que era Paco Vázquez, alcalde de Coruña, hizo una oferta para que el museo pudiera ubicarse en La Coruña. Y entonces ofreció, bueno, dijo que el ayuntamiento podía ofertar la experiencia de los museos científicos coruñeses, que ya llevaba más de 20 años, y que podía ofertar un edificio en consonancia y que contribuiría a todo lo que hiciera falta. Bueno, lo que pasó en definitiva fue que entonces la ministra fue a ver cómo estaba la sede en Madrid, y después de verla, lo que le dijo a Zapatero, dice, mira, vamos a aceptar
la oferta que hace La Coruña, a ver qué pasa. Entonces en Coruña, pues recuerdo que habían venido el secretario de Estado, porque a todo esto el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología está adscrito a Ciencia, es decir, no depende del Ministerio de Cultura, como la inmensa mayoría de los museos, sino del departamento ministerial que lleve la ciencia. Hasta este gobierno, que había Ministerio de Ciencia e Innovación, pues dependíamos del Ministerio de Ciencia e Innovación, y ahora dependemos de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y que depende en este momento del Ministerio de Economía. Fijaos qué lejos le queda a uno el ministro de Economía, y con todas las preocupaciones que tiene, la posibilidad que tiene uno de hablarle del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero esto es lo que hay. Bueno, os decía que entonces hubo esa oferta por parte del Ayuntamiento y vino el secretario de Estado, visitamos el edificio que entonces era la fábrica de tabacos ya abandonada, visitamos el antiguo edificio de la cárcel y entonces intervino el presidente de la Diputación para ofertar un edificio que le llamamos Prisma de Cristal, que estaba todavía sin terminarse, pero que estaba una cosa que no pasa nunca en Galicia ni en España, que tenía un edificio que le llamaban Centro de las Artes, pero que lo único que había era proyecto de edificio y edificio, pero no había ningún proyecto de contenidos, ni sabía qué se iba a poner dentro, ni se sabía cuánto costaría abrirlo, ni se sabía cuánto costaría, cuántos ingresos podía generar al año, ni se sabía qué personal necesitaría, no se sabía nada. Vamos, de hecho, bueno, no quiero despistar, volvamos. El caso es que cuando a mí se me pregunta si ese edificio pues, puede valer para el museo, pues contesto que sí, porque tiene un tamaño adecuado. Los 27.000 metros cuadrados que tenía la fábrica de tabacos eran imposibles por varias cosas. Primero, porque jamás un gobierno se iba a gastar 40 millones de euros en rehabilitar un edificio para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y segundo, porque semejante superficie pues no tiene sentido en un museo del siglo XXI. O sea, hoy un museo ya no se dedica a coger, digamos, máquinas de fotos y poner en una sala 500 máquinas de fotos, y en otra sala 200 máquinas de coser, y en otra sala 300 lavadoras. Eso no tiene sentido. No tiene sentido y no hay quien lo pueda sostener económicamente. Entonces no hacen falta esas grandes superficies. Por otra parte, esta sede, el Prisma de Cristal, es un edificio moderno, de arquitectura de vanguardia, de tecnología muy moderna, que era adecuado para una idea de museo de ciencia y tecnología como la que queremos transmitir, que sin dejar de respetar el pasado, mire al presente y al futuro. O sea, nosotros tenemos que vender la tecnología como algo que nos abre caminos de futuro. Y esa clave, pues de un modo simbólico, pues también la da el estilo del edificio. Bueno, y entonces se llega al acuerdo de que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España va a tener su sede en Coruña, y evidentemente a uno que me encarga el proyecto museológico, lo último que se me hubiera ocurrido es coger un museo centralizado y llevarse el centro a una esquina. Eso es de locos. O sea que si el Museo Nacional puede tener sede en Coruña, será porque se trata de un museo descentralizado. Y descentralizado significa
pues que no tiene un esquema en el que todo pase por el centro. ¿Qué significa entonces un museo descentralizado? Pues que entiende que su vocación de museo nacional, o sea, para hacer honor a ese apellido nacional, lo que tienes que hacer es tener presencia en el mayor número de sitios posibles del país. O sea, poder estar cerca de los ciudadanos, vivan donde vivan. Entonces, es bueno tener una sede en Coruña, pero será bueno tener una sede en Madrid. Y entonces no renunciamos a la idea de tener una sede digna en Madrid. Y estamos recibiendo con ilusión propuestas que tenemos para montar una sede en Tarragona, una sede en Sestao, una sede en Mallorca y quizás, ¿cuándo habrá sedes en esos sitios? Pues mira, cuando se unan los recursos y las voluntades de distintas administraciones, como sucedió en Coruña. En Coruña fue la colaboración del Ayuntamiento, la colaboración de la Diputación, la colaboración del Gobierno central y la participación en algunas cosas de la Xunta, la confluencia de recursos e intereses, lo que hizo posible que ahí se inaugurara un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues eso, en poco más de bueno, yo tomé posesión en 2008 y se inauguró en 2012, en 4 años y con una inversión por parte del Estado que no fue nada del otro mundo. No llegó a los 6 millones de euros. Yo quisiera saber cuántos museos nacionales se han montado con 6 millones de euros. Pero ahí está. Esto además ha demostrado una cosa, que si se hizo en Coruña, se puede hacer en otros sitios. Y el momento, evidentemente, no está para hacer museos nacionales, pero a lo mejor allá donde sean capaces de conjugar intereses y voluntades, pues allí se hará. Yo, en estos momentos, veo que si no hay obstáculos políticos para ello, que todo puede ser. El de Tarragona, pues tiene un edificio, el Ayuntamiento de Tarragona, en el centro de la ciudad, que es lo que era el antiguo Banco de España. Tienen voluntad de hacerlo, tienen el apoyo de las industrias químicas de todo el entorno de Tarragona. Y mira, si hay apoyo económico, si hay voluntad municipal y si hay en estos momentos interés en el gobierno por plasmar este modelo de Museo Nacional, pues es posible que se haga. Entonces, ese es un museo nacional. Evidentemente, hay sitios de España en donde no tendría sentido montar una sede del Museo Nacional porque ya tienen un Museo de las Ciencias potente. Este es el caso de Valencia, por ejemplo, o de Granada, que tiene el Parque de las Ciencias, o de Cuenca, que tiene un Museo de la Ciencia muy interesante, o de Murcia, o de Logroño, que tiene una Casa de las Ciencias, o de Valladolid, que tiene su Museo de la Ciencia. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es, en aquellos sitios todos donde hay un museo de ciencias, estamos creando una red de museos asociados. De manera que, mediante un convenio, nosotros instalamos allí una cosa que le llamamos ventanas de Muncí, en donde es un pequeño escaparate, donde colocamos algunas piezas y las cambiamos cada año. Y al mismo tiempo, ese museo es donde nosotros llevamos itinerando una exposición que producimos y donde, pues eso, si traemos a un conferenciante de Estados Unidos, de manera que cuesta mucho traerlo, pues para hacerlo más rentable, pues que repita la conferencia en otros de los museos asociados. Actualmente tenemos ventanas ya en el Museo de Valencia, en el Museo del Parque de las Ciencias de Granada, en el Museo de la Ciencia de Valladolid, en el Planetario de Pamplona, y estamos montando una en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. O sea, ese es el modelo geográfico del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una red que tiene, si queréis, su locomotora en Coruña. ¿A qué
se dedica y para qué, cuál puede ser la misión de un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el siglo XXI, como dice el título de la charla. Hay una misión que es histórica y que ya la tenían en el siglo XVIII pues, los museos, que es la misión de conservar una colección. O sea, una misión de este museo y que, curiosamente, a veces en este momento hay gente que pregunta, bueno, ¿qué falta tenía Coruña de otro museo de ciencia más? ¿No le llegaban ya los 3 museos científicos coruñeses? Hay una misión que no llevaba ninguno de esos museos ni ningún otro en España, que es la de conservar y desarrollar la colección de objetos que registran la historia de la ciencia y la tecnología en España. O sea, España tiene un patrimonio histórico de ciencia y tecnología. Y ese patrimonio histórico de ciencia y tecnología, la institución encargada de preservarlo, conservarlo, catalogarlo, estudiarlo, exhibirlo y ponerlo en valor es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Os daré 2 ejemplos. En Coruña ahora está el primer acelerador de partículas que se construyó en España, que construyó en el año 57 la Junta de Energía Nuclear. Si no hubiera el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, eso se hubiera tirado a la basura. Pues ahora ese acelerador está en Coruña y es una pieza histórica, aparte de que estéticamente es hermosa. A mucha gente me dice que le recuerda el Atomium de Bruselas y yo, mirándola a veces, me pregunto en qué se diferencia el arte contemporáneo de estas cosas. No sé, estética, hermosura, la tiene. En Coruña también, y hablaré ahora de tirar a la basura, tenemos el primer ordenador que llegó a España. Lo compró Renfe en 1959. Es un IBM 650. Lo compró Renfe para hacer las nóminas de los empleados. Un ordenador de válvulas que tenía una memoria de 1K. ¿Sabéis dónde lo cogimos? De la basura. El edificio de oficinas de Renfe está al lado de la estación de Delicias. Y un día, al lado del contenedor, vimos que había un ordenador. Lo cogimos y lo metimos para allá. Luego nos enteramos de que había sido el primero. Y luego, viendo las revistas y demás, que era el primero de España. El primero que vino a España. Lo habían tirado. No os extrañéis, ¿eh? Ando como un loco tratando de buscar un aparato de rayos X de los años 50 y no lo encuentro por ninguna parte. ¿Y sabéis a dónde fue? Pues a la empresa que hizo la última reforma del Hospital Piribí, pues le dijeron que se llevara todo lo que había antes de tirar aquellos tabiques y de montar los nuevos equipos, y se lo llevó todo lo que había. Y lo tiró. Y quien dice esto, dice un montón de cosas. Esas cosas merecen conservarse, bueno, lo dejo a vuestro criterio. Vivimos en una sociedad que lamentablemente no lo valora. Bueno, ahora creo que lo valora un poco más. Y creo que los niños que hoy visiten el Museo Nacional están educados de una forma un poquito diferente. Y probablemente pues les dé más rabia a la hora de tirar una cosa que tienen en casa y dicen, no, mira, pero esto se lo vamos a ofrecer al Museo Nacional a ver si lo quieren allí. Porque a lo mejor sí tiene sentido conservarlo. Entonces, esa es la primera misión que tiene el museo. Conservar, de manera que se guarde, que se catalogue, que se investigue y que se ponga en valor piezas que han pertenecido a nuestra historia. Evidentemente, aquí en esta colección
están también lo que os decía al principio, que heredamos, que tiene más valor histórico, algún astrolabio del siglo XIII, algún anteojo astronómico del siglo XVII, algún reloj astronómico del XVIII, sextantes, objetos que ya pertenecen al núcleo más valioso del museo. Pero esa misión ya hay alguien que la desempeña. O sea, ya hay un sitio donde podemos guardar aquello de ciencia y tecnología que pensamos que tiene valor. Seguro que algunos de vosotros, por lo menos mis compañeros, recordaréis cosas que habéis usado y que ya son piezas de museo. ¿Os acordáis de la regla del cálculo? Pues ya es una pieza de museo. Y hay muchas cosas que hoy, pues, dirías tú, eras una vez un tiempo donde no había teléfonos móviles, donde no había ordenadores ni internet, donde la música se guardaba en unos discos negros grandes que se reproducían con un plato que giraba y quien dice esto, os puedo seguir contando, pero como ya sabéis esa película, ya os la cuento. Todas esas cosas son hoy piezas del Museo de Tecnología. Esa es la principal, o digamos, la función más específica del museo. Desde que se inauguró la sede de Coruña, se está produciendo, en general en Galicia, un proceso que es el de que empresas que han cerrado, particulares, se dan cuenta de que tienen todavía arrinconado algo y dicen, oye, y esto, y llaman, ¿no? Y esto le interesará al museo. Y se lleva una alegría al ver que sí, no solo porque se lo quites de casa, sino porque se siente que están contribuyendo a que un patrimonio que en realidad es de todos, pues se enriquezca gracias a su aportación, ¿no? Y en definitiva, en esa donación, pues lo que estamos haciendo es convirtiendo aquella pieza en patrimonio nacional. Y luego, pues mira, el Museo de Ciencia y Tecnología pues lo exhibirá, lo expondrá, lo investigará, pues en función del interés que pueda tener. Os dije que esta era la primera parte de la misión del museo, que tiene una doble vertiente. O sea, la primera está en relación con patrimonio y la segunda está en relación con la cultura, o si queréis, con la educación. La segunda misión del museo es contribuir a la educación científica de los ciudadanos. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues quiero decir en hacer en educación las aportaciones que sean necesarias para incrementar la cultura científica de la gente. Y aquí me tengo que parar un poco, porque no sé si todos reflexionamos adecuadamente sobre lo que hemos de entender por cultura científica. Desgraciadamente, en muchos casos, la cultura científica tiene poco que ver con las ciencias que nos enseñaron en la escuela. A la mayor parte de la gente en la escuela, de la gente de nuestra edad, en la escuela le enseñaron una química que consistía en aprender unas cosas que le llamaban valencias, que servían para al final ser capaz de escribir unas fórmulas de unas cosas que tú jamás verías en tu vida. O sea, yo aprendí a formular el hipofosfito cálcico cuando tenía 12 años y hoy por hoy no estoy seguro de haber visto hipofosfito cálcico en mi vida. Y obviamente menos saber para qué sirve. Ni si es comestible, ni si se usa para las pastas de dientes, que es para lo único que se me ocurre que podría ser. A lo mejor de ahorro, no sé.
y así sabía formular muchísimas cosas. Y lo mismo, pues mucha gente de mi generación. Y aquello era la química. Después había una cosa que le llamaban la física, que era saber que te planteaban unos problemas, que había una fórmula para resolverlos y que aplicando la fórmula se aprobaba. Entonces, ahí hacíamos cosas muy divertidas, como que un niño se subía a un 7º piso de una casa y dejaba caer una piedra y había otro amigo que estaba en el cuarto y quería saber cuánto tardaba la piedra que tiraba en vez de saber si le iba a caer a alguien en la cabeza, que era lo realmente interesante, y no a la velocidad que pasaba por el 4º piso. Eso era así. Después, en matemáticas, que era una cosa que suspendía a mucha gente, pues también había que aprenderse de memoria una serie de... En definitiva, que el que no terminaba odiando aquello era porque, no sé, porque tenía cualidades especiales. Pero, vamos, hubo un momento en que, no sé por qué, pero terminó teniendo éxito la idea de que separar las ciencias del resto de la cultura era útil para formar a la gente que producía ciencia. O sea, que la ciencia había llegado a un grado de especialización que no había que perder el tiempo en que estuviera vinculada con la cultura y que si querías educar a un productor de ciencia, debías enseñarle solo ciencia. Eso, a lo mejor, no estoy seguro, pero a lo mejor es útil en las etapas avanzadas de la educación. El problema es que la inmensa mayoría de la población terminaba su educación obligatoria, la antigua EGB, habiendo hecho solamente eso, y entonces la ciencia que le habían enseñado no le servía un rábano para su vida cotidiana. O sea, toda la ciencia que se le había enseñado antes de los 14 años era absolutamente irrelevante para su vida. No le servía para nada. ¿Queréis una retransmisión? Ayer visteis la tele. ¿Sabéis que un tío subió? Pues mira, mientras iba subiendo, un profesor de ciencias hubiera disfrutado. Porque, hombre, mira, llegó a 11.000 metros. ¿Qué tiempo llevamos? 30 minutos. En 30 minutos subió 11 kilómetros. Y a una velocidad uniforme. Y en la próxima media hora subirá otros 11. ¿Qué opináis? No sé. Vamos a esperar. En la segunda media hora sube 8,5 kilómetros. Caramba, ¿por qué disminuirá la velocidad? ¿Por qué más despacio ahora? Pues no lo sé. Voy a ver la tercera media hora. En la tercera media hora sube 6,5 kilómetros. Uy, ¿y por qué disminuye la velocidad? Pues no sé. ¿Por qué disminuirá? ¿Por qué sube a todo esto? Aquello que llaman Arquímedes. Sí. Ah, claro, si sube por eso, a lo mejor el empuje disminuye, porque, claro, como la densidad del aire exterior va bajando, tal. Pero resulta que en la cuarta media hora, de 6,5, la velocidad vuelve a pasar de 8, 8,5. Uy, madre. Y ahora, no, pero es que el globo ahora es más grande. ¿Y qué tiene que ver que sea más grande? ¿Tendrá más gas o menos? ¿Tendrá una llave por la que podrán vaciar gas o no? ¿De qué variables, en definitiva, depende de la velocidad a la que sube un globo? Mira, todo lo que os acabo de decir, hombre, sí, he citado a Arquímedes, pero
está subrayando unas cosas que son más importantes para la cultura científica que el saber datos o siquiera enunciados de leyes, de fechas, de cifras. ¿Qué es lo que estuve subrayando? Estuve subrayando que lo que era importante era la curiosidad. La curiosidad. O sea, el fijarse en que en 30 minutos lleva 11 kilómetros y en preguntarse si seguirá a esa velocidad, esa pregunta. La constancia, que no se conformó con que los primeros 30 minutos y el segundo decreció. Seguirá decreciendo. Hombre, sí, tiene que seguir decreciendo. ¿Por qué? Por lógica. Y dice, pero espera, vamos a verlo. Que total... Lo mismo otro que miró la temperatura. Y dice, concho, está 50 bajo cero. Pero resulta que más arriba estaba 27 bajo cero. ¿Y por qué arriba está más caliente? Eso... Y resulta que otro se dijo, oye, mira cómo da vuelta la Tierra por debajo de la barquilla. ¿Y por qué girará? Esa barquilla sube girando, ¿por qué gira? Y otro que está mirando y dice, mira, ahora la cámara enfoca para arriba y el cielo ya está negro. ¿Y por qué está negro el cielo ahora? El hacerse todas estas preguntas es tener cultura científica. Y el que tiene cultura científica de verdad busca las respuestas, las que él pueda llegar a entender. Y eso es el conocimiento pertinente. Aquel que me sirve a mí para saciar mi curiosidad, para escoger un teléfono móvil adecuado, el comprar el ordenador que más me conviene, el saber si debo o no debo tomar este suplemento alimenticio milagroso, o el tener criterio sobre, no sé. O sea, la ciencia y la tecnología están tan presentes en nuestra vida cotidiana que sin criterio personal perdemos el equilibrio con nuestro entorno. Y de la misma manera que tenemos que tener un equilibrio con el entorno natural, y tenemos que saber qué comportamientos nuestros dañan al medio ambiente y también cómo el medio ambiente me puede dañar a mí. O sea, yo creo que el objetivo principal de la cultura científica es hacer que la persona se encuentre cómoda con el entorno, se encuentre en equilibrio con su entorno natural, y entonces no ser agredido ni agredir al medio ambiente, y con su entorno tecnológico, no sentirse amenazado por las herramientas y los productos que continuamente están entrando en nuestra vida, sea en el terreno de los transportes, de las comunicaciones, de la medicina, de la farmacia, estamos continuamente entrando con nuevas cosas y tenemos que tener capacidad de equilibrarnos con esas novedades. El camino por donde pasa, evidentemente hay que tener algunos conocimientos. ¿Cuáles? Yo no lo sé. En definitiva, los que te hagan falta a ti. Mirad, cuando yo me dedicaba a dar cursos de didáctica de las ciencias, durante unos 3 o 4 años, me dediqué a hacer una pregunta a los profesores de ciencias de la EGB. Los tenía así, un grupo como este, les largaba un rollito, y luego les decía, vamos a ver, vosotros sois profesores de ciencias en la EGB. Vosotros, la EGB, ¿os acordáis? La enseñanza general básica. Era la enseñanza obligatoria y gratuita que el país España le daba a todos sus ciudadanos. Vosotros sois los profesores de ciencias de esa enseñanza general y básica. Decidme aquellas 5 cosas que según vuestro criterio os dolería que los alumnos no supiesen ahora que los vais a escupir a la vida. O sea, los vais a abandonar. Ya no les vamos a dar más educación científica en su vida.
¿qué te dolería que no supiesen? Y entonces repartía papelitos y le pedía a los profes que nos escribieran las 5 cosas. Y luego cogía, iba haciendo un recuento y apuntaba en una pizarra, ¿no? Las leyes de Newton, un voto. El principio de Arquímedes, un voto. El concepto de célula, otro voto. El concepto de geosinclinado, otro voto. Bueno, pues os diré que en un 80% de los casos estaba citado el principio de Arquímedes. Y que el principio de Arquímedes estaba en primer lugar en el 60% de los casos. El caso es que yo, entonces, terminaba y decía, bueno, vamos a ver, de todos vosotros, ¿cuántos tuvisteis que usar el principio de Arquímedes en vuestra vida? Silencio total. Claro, ahora vosotros me diréis, ¿y cómo habrías visto y las preguntas que te hiciste ayer mientras subía al Félix? ¿Qué? Bueno, pues ahí sí. Pero la anécdota sucedió hace más de 25 años y entonces Félix no había subido. ¿Cuántos tuvisteis que...? Silencio. Un día una chica se levanta y dice, yo. ¿Y tú para qué tuviste que saber el principio de Arquímedes? Para enseñarlo a los alumnos. Vale. Corre bola. Tú te vas a saber lo que yo me sé. Aparte de eso, podríamos discutir muchas cosas, ¿eh? O sea, ¿qué significa saber el principio de Arquímedes? ¿Significa repetir aquello de todo cuerpo sumergido en un fluido desahogado? O sea, saber el principio de Arquímedes es tener el estímulo-respuesta, de modo que si yo te pregunto el principio de Arquímedes, tú repites esa frase. ¿Sí? No sé. Yo me acuerdo, cuando yo daba clase era bastante puñetero. Y recuerdo un día en COU que les pedí que diseñaran un procedimiento para pesar el aire que había dentro de un globo que yo había llevado a clase y era un globo de estos que suben para arriba. Y dice, vamos a ver, este globo, ¿qué tiene dentro? Un gas. ¿Ese gas pesa? Sí. Venga, diseñar un procedimiento para calcular, para medir cuánto pesa. Tenía intríngulis. Bueno, pues evidentemente ayer ninguno de vosotros tuvo tentación cuando se bajaba el Félix a toda máquina de utilizar la fórmula que os enseñaron de niños, ¿no? ¿Os acordáis? El tiempo de caída. ¿A qué velocidad llegaría al suelo el pobre Félix? Sin embargo, el tema de la caída de Félix es un tema interesante, ya no digo la subida, digo la caída, que seguro que hoy le interesó a muchos chavales y seguro que hoy en muchas clases de Galicia y de España hablaron de eso. Pero ahí lo bonito es que este problema de física no se resuelve con una fórmula y no tiene una respuesta. Lo malo que tenía la enseñanza de las ciencias que muchos recibimos es que aquella enseñanza, los problemas tenían un enunciado concreto, en donde estaban todos los datos que hacían falta para su resolución y ninguno más. Siempre había una fórmula que servía para resolverlos. Tenían normalmente una solución única. Y luego había una tía o un tío que te decía si tu solución era la verdadera. Con aquella educación nos despacharon para la vida y nos encontramos con un mundo donde los problemas no tienen un enunciado así definido. Los datos que hacen falta para resolver los problemas a veces los tienes y a veces no los tienes. Muchas veces los problemas tienen más de una solución
Y nunca hay nadie, salvo tu mujer, que sepa cuál es la solución verdadera, o tu marido. Nunca hay nadie que sepa cuál es la solución verdadera. Lo malo es que aquella escuela decían que era la preparación para la vida. Pero ¿qué pasa? Que todos nosotros tenemos ya años para saber que la educación científica y nuestra cultura científica tiene muchas otras bases que no nuestra escuela. A mí en la escuela no me enseñaron ningún agujero, pero de adulto aprendí que había agujeros negros, agujeros de ozono y muchos otros tipos de agujeros. Aprendí que el ADN estaba en los cromosomas y que se podía cortar y que se podían introducir genes y quitar genes. Aprendí, no sé, y no lo aprendí en la escuela. Y yo os diría, hombre, curiosidad me iba quedando, pero de otras actitudes científicas, como pueden ser el espíritu crítico, la constancia, la creatividad, pues digamos que las fui cogiendo después. Pues a mí en la escuela, en las clases de física, no me enseñaron a tener espíritu crítico, ¿eh? Me enseñaron a tragar lo que me decía el profe y a aceptarlo aunque yo no lo entendiera. No estaba bien visto que te metieras en un rebelde. Primero, yo no lo entiendo. Sin embargo, hoy lo reivindicamos. Bueno, pues no está bien visto, en mi época, no estaba ni bien vista la curiosidad. Recuerdo de un tío que nos decía, la curiosidad es vicio femenino. Ya no os digo nada, vicio y encima femenino. Y hoy ando vendiendo por ahí que la curiosidad es imprescindible para una cultura científica. Y ando repitiendo por ahí que Einstein decía, lo importante es no cesar de preguntarse cosas. Curiosidad, el espíritu crítico, la constancia, la creatividad. Educar en eso es hacer cultura científica. Y evidentemente, otra parte de la cultura científica son las herramientas, las habilidades que la ciencia te proporciona y que son útiles para la vida. Saber medir, saber observar y describir. ¿Y cómo era aquel chico? Pues mira, tenía el pelo rubio y los ojos azules y tenía una cicatriz en... Eso es saber describir. Y saber medir, saber estimar. ¿Cuántas butacas habrá en esta sala? Tantas. Saber identificar variables. ¿De qué variables dependerá la gente que vendrá a la conferencia? ¿De qué variables depende la gente que va a un partido de fútbol? ¿De qué variables depende el precio que le puede poner una televisión a un partido de fútbol? Identificar variables. El saber clasificar. No el aprender clasificaciones, saber clasificar. ¿Cómo clasificarías a los asistentes de esta sala? ¿Cuántos criterios de clasificación se te ocurren? Un criterio que te sirva para clasificarlos en 2. Otro criterio que te sirva para clasificarlos en 3, en 4. Saber ordenar, saber hacer gráficos, saber interpolar, saber extrapolar, saber interpretar los gráficos. Estos son ejemplos de habilidades científicas. Entonces, la cultura científica es ese paquete en donde hay, por un lado, actitudes, por otro lado, habilidades y también, por otro lado, conocimientos. El tema es que a la hora de seleccionar los conocimientos, yo no me fío mucho de ningún Moisés que dictamine cuáles son
aquel currículum que tienen que saberse porque sin esto no va a poder. Lo que me dice la experiencia es que la mayor parte de la gente termina, si tiene las bases, aprendiéndose aquellos conocimientos que más le hicieron la falta para entender la enfermedad de su padre o de su hijo, para entender cómo funciona el nuevo coche que le acaban de vender o de intentar vender, para intentar. Entonces es el conocimiento que surge de una necesidad vital el que realmente tú te vas a aprender. Y entonces cuando tu hijo tiene un linfoma de Hodgkin, pues terminas aprendiendo qué es un cáncer, cómo se combaten las células cancerígenas, qué son las células madre, qué significa, entonces sí que te lo aprendes. Y lo mismo pues te va a pasar en un montón de situaciones en la vida. Evidentemente algo se tiene que aprender cuando somos pequeños, pero lo principal, lo imprescindible, es que sigamos siendo curiosos, que tengamos espíritu crítico y que aprendamos esas cosas. Y que sigamos aprendiendo toda la vida. En la educación tenemos que pensar, yo creo que en los mismos términos en los que pensamos en la sanidad. Si decimos que el derecho a la educación, que el derecho a la sanidad no caduca una vez que te han vacunado de todo, sino que sigues teniendo derecho a una sanidad pública durante toda tu vida, yo reivindico que el derecho a la educación tampoco caduca con la enseñanza obligatoria, que seguimos teniendo derecho a ser educados durante toda nuestra vida y que la sociedad tiene que diseñar los recursos y las formas para que todos consigamos seguir equilibrados con nuestro entorno. Esto, dicho muy genéricamente, es una de las misiones de los museos de ciencia en general y es una de las misiones irrenunciables del Museo Nacional que tengo el privilegio de dirigir.